Un bonito ejemplo de la seducción es la magia, un acto ritual y litúrgico en donde las apariencias juegan al secreto, al escondite, escenificando el acto encantado de la aparición y la desaparición. Allí no se juega a producir un efecto, sino a hacer aparecer un efecto. Si únicamente se tratase de producir un efecto, sería una forma de realismo. En cambio, la magia es un ritual, no es una trampa, sino la posibilidad de volver reversible el efecto de la causa. Por lo tanto, es la posibilidad de hacer jugar el principio de realidad con la ilusión, dándole al acto mágico, más allá de la imaginación, el aura de un acontecimiento seductor. La ilusión es justamente arrancar las cosas de su escena real e instalarlas en otro ciclo, el de la aparición y desaparición. En cambio, la hiperrealidad del cuerpo es la que lo lanza hacia la transparencia absoluta, allí donde el cuerpo pierde todo secreto, toda envoltura en beneficio de un modelo operacional. Resta saber si una fatalidad superior, una ironía suprema, la misma ilusión radical puede devolver al cuerpo su condición apariencial y, más allá de reconstituir la historia, reintegrarlo en un destino. Bueno, también para mí es un honor y primero es un honor estar en esta, creo que sería excesivo llamarlo mesa, pero en estas sillas sentados en común con Tito y con Enrique Corti, de quien siempre he escuchado hablar mucho, y también con mi amigo Walter, con quien realmente llevamos años y años de conversación sobre Baudrillard, con Baudrillard, ya desde los años, de tiempos casi inmemoriales, diría yo, desde momentos en los años 90, cuando yo estaba en la cátedra de Psicología y en Salvador, cuando invitamos a Baudrillard a Buenos Aires en el año 92, que Walter también estuvo, en el año 97 en la Universidad de Belgrano, en la cátedra que yo tenía en ese momento y que Walter también pertenecía a la cátedra, invitamos también a Baudrillard a unas conferencias. De hecho hay una cita de una de las conferencias de Baudrillard en el libro de ese octubre, en fin, y después Walter desarrolló también su propia relación, estuvimos en casa con Baudrillard, en fin, toda esta cosa la cuento porque simplemente es una larga historia la que nos une y es una conversación que no se detiene, ¿no? Y esto no es más que agregar un tramo más a esa conversación. Yo diría que es un libro entonces que, digamos, fue como continuar, la lectura de este libro fue como continuar la conversación con Walter. Y creo que hay un mérito fundamental de este libro, porque Baudrillard tiene una complejidad importante, y es que tiene un poder gravitacional enorme que hace que cuando uno entra dentro de su esfera gravitacional quede eventualmente o tenga la posibilidad de quedar totalmente absorbido por su lenguaje y por su escritura. Entonces, uno puede estar afuera del pensamiento de Baudrillard o estar adentro, y de hecho, un poco como decía Heidegger en qué significa pensar, es mediante un desplazamiento repentino que uno ingresa al pensamiento de Baudrillard, pero si uno está afuera,
está simplemente afuera. Y si uno está adentro, corre el riesgo de estar sencillamente orbitalizado, ¿no? Y me parece que la clave, digamos, de no caer en esta poderosa fuerza de gravitación es estar en el umbral de esa órbita, ¿no? Y me parece que Walter logra en el libro mantenerse en el umbral de la órbita de Baudrillard, es decir, estar todo lo cerca que tiene que estar para hablar con Baudrillard, yo diría, porque no es sobre Baudrillard, sino que ya es con Baudrillard, es en los intersticios de Baudrillard, y toda la distancia para no quedar simplemente absorbido por el lenguaje y por la escritura de Baudrillard. Así que esto es una primera observación, casi diría yo. A la vez estamos hablando de un pensador que ha suspendido la ley de gravedad del pensamiento y ha hecho levitar el sentido de las cosas mediante la singularidad poética de su análisis. No está mal estar preparado en acrobacia y en magia para leer a Baudrillard. Yo diría que casi es un elemento casi necesario. Ahora, la obra de Baudrillard es un poco como aquello que decía él mismo de la luz de las estrellas. Su obra forma parte de un pasado que no nos ha llegado todavía. Es decir, forma parte de nuestro futuro. ¿Qué quiere decir un pasado que no nos ha llegado todavía? Como las estrellas que cuando se apagan siguen proyectando su luz, y es un pasado que aún no nos ha llegado. Ya están muertas, ya están perimidas, en cierto sentido en ese caso, pero todavía no ha llegado la potencia de su luz hasta nosotros. Esa es exactamente la obra de Baudrillard, una obra que irradia una luz que todavía tenemos mucho para encontrar en el futuro. Yo diría que entonces que el pensamiento de Baudrillard ha instaurado un nuevo campo categorial que Walter recorre, utilizando el cuerpo como matriz de análisis. El cuerpo es la excusa, la costura que toma Walter para internarse en el pensamiento de Baudrillard. Logra convocar en el cuerpo buena parte de las categorías del análisis del propio Baudrillard. A la vez toma las mutaciones en el significado del cuerpo como teatro en el que se juegan tanto la modernidad como la posmodernidad. El cuerpo pasa a ser así un espacio de inscripción del sentido y la problemática epocal. El cuerpo se ha dejado a sí mismo atrás, y Walter piensa esa mutación en su texto. En este sentido dice: el horizonte de la simulación es una operación por códigos en la cual el cuerpo queda reducido a su fórmula genética. El cuerpo desaparece detrás de su desciframiento puro, tal como la realidad desaparece tras de su reducción a información pura. Hay que recordar una tríada fundamental en Baudrillard que, por supuesto, está presente en todo el texto de Walter, que son esas tres instancias, esos tres registros de la ilusión, la realidad y la simulación. La ilusión como la forma que precede a todas las formas de producción de sentido, precede a toda realización, y el mundo es un inagotable productor de ilusión. Ilusión que el hombre no soporta dejar tal como la recibe y debe necesariamente precipitarla, angostarla, cristalizarla en lo que Baudrillard denomina lo real, en este caso, que no es otra cosa que un angostamiento o una cristalización del mundo de las apariencias. Es decir, lo real descifra el mundo, lo captura, lo apresa bajo el conocimiento y la verdad. Es el lugar del desencanto, de acumulación de materia muerta, gigantesca empresa de desilusión, gigantesco dispositivo de cálculo y de eficiencia que genera un efecto de verdad. La simulación, a su vez, en esta tríada privilegiada de Baudrillard, acentúa, acelera todos los procesos de captura del mundo y de su significación. Es la forma de reducción y desciframiento final del mundo. Es lo real en estado extremo, hiperrealizado. De alguna manera, si se quiere, uno podría... Esto me hace acordar a una cita del poeta Emerson. Emerson decía que el lenguaje era poesía fósil. Es decir, el lenguaje es ya un producto fósil de una poesía o de un estado poético originario del mundo, ¿no? El lenguaje es una conversión calcificada de esa apariencia originaria y de ese lenguaje poético, ese estado poético del mundo originario al cual nos llevaron muchas veces los presocráticos, como el caso propio de Heráclito. Lo mencionado anteriormente, esa tríada, se desprenden otras tríadas de análisis que ocupan a su vez el mismo espacio que lo anterior, como la metamorfosis, la metáfora y la metástasis.
que es el análisis que Walter aplica al cuerpo. En su libro, el cuerpo está también pensado como ilusión, como principio de realidad y como hiperrealidad, junto a las categorías de seducción, producción y simulación. Por supuesto que hay otras tríadas en el pensamiento de Baudrillard, no las voy a mencionar todas porque no estamos en un contexto por ahí que permita, digamos, adentrarse demasiado en los conceptos, como lo dual polar digital, le trait, le signe, le chiffre, el antagonismo, Aufhebung, Steigerung. Pero Baudrillard no deja de advertir una cosa fundamental, y esto es lo que quiero traer también hoy, y tal vez Walter nos puede hacer también una reflexión sobre el cierre, ¿no? No deja de advertir, no se le escapa que todo parte de la dualidad, en realidad, en Baudrillard, y todo desemboca en ella. A la dualidad esencial que se plantea en L'échange symbolique et la mort, que es vida-muerte, se agregará luego aquella entre el bien y el mal, entendiendo el mal no como una categoría moral, sino como la fuerza de no unificación de las cosas que mantiene la dualidad y el antagonismo. Es una fuerza disolvente, aquello que Baudrillard denomina mal. La otra dualidad primaria que recorre la obra de Baudrillard es la de ser nada. La continuidad de la nada es aquella que se vislumbra en su escritura que supone una mímesis del acto de aparición y desaparición simultánea que es el mundo, como la magia. La magia es un acto de aparición y simultánea desaparición, o a la inversa, desaparición y simultánea aparición. ¿Qué podríamos decir entonces de la dualidad? La dualidad, yo diría que es la memoria secreta de lo que se quiere a sí mismo irreversible. Le recuerda a las cosas su multiplicidad cuando se refugian en el sueño de la identidad. Es lo que impide que algo se consolide bajo una sola fase, y es lo que desfonda a las cosas cuando se pretende llegar a su fondo. De hecho, esto me hace acordar también a un gran poeta argentino, un gran amigo, Roberto Juarros, cuando decía que profundizar algo es renunciar a poseerlo. Eso es profundizar algo, es renunciar a poseerlo, porque es advertir dos cosas: una, que no tiene fondo, y dos, que a través de ello se desemboca en todo lo demás. No hemos tolerado entonces esta forma originaria del mundo, no hemos soportado las apariencias puras y las hemos sacrificado en pos de una totalización. Pero la dualidad se regenera siempre, sea mediante la fractura interna del sistema, sea como serialidad. La dualidad eliminada se convierte en el eco de nuestros pasos, y es así que todo desemboca también en ella, aunque sea mediante un inmenso desvío, mediante el intento de asesinar la ilusión del mundo, mediante lo que Baudrillard llama transfert poétique de la situación. El triunfo de lo real es lo que abre al mundo a su propia singularidad. Es una operación de despeje que permite la reemergencia de lo que había sido aniquilado. Esta primacía de la dualidad tiene consecuencias profundas, una de las cuales es algo que hemos hablado mucho con Walter y también lo hemos hablado con Baudrillard, y también en Los Exiliados del Diálogo también está presente, que es una de las cuales es la imposibilidad de gradación de las instancias ilusión-realidad. Porque aunque como metodología de análisis el pensamiento plantea una degradación de la ilusión en lo real, o mismo en la simulación, la cuestión que se abre es mucho más delicada. El pensamiento produce la realidad como un desafío a la ilusión. Y este juego estaría planteado como un duelo, no tanto en última instancia como una degradación. Esto es una discusión que hemos tenido mucho con Baudrillard, digamos. En cierto sentido, la dualidad implica la imposibilidad de precedencia alguna entre lo real y la ilusión. Por eso decía Jean mismo en Los Exiliados, que la ilusión no tiene existencia en sí misma, es la realidad la que lo produce como un campo magnético. Por cierto que la realidad no tiene tampoco existencia en sí misma, es la caída de tensión de la ilusión lo que la produce, o directamente en el extremo su corte de energía. Por eso vivimos en un universo en estado de apagón y desencantamiento, y nos hemos restringido, como el borracho en la calle oscura, a buscar la llave bajo la luz de la realidad integral. Es curioso que lo real, como monopolio de comprensión del mundo, sueñe a cierta altura con deshacerse de sí mismo, que sueñe como Sansón con demoler las columnas que sostienen su propio templo. Tal vez sea inevitable esta acechanza que persigue a lo real, luego del crimen de la ilusión. Lo real se ha deshecho de aquel primer gemelo, de esa dualidad originaria, pero este lo persigue en su reverso y lo obliga a recrearse mediante un doble monstruoso en otra instancia,
duplicando el mundo, clonándose en la simulación y en la realidad integral. La realidad, entonces, esto que nosotros simplemente creemos que es todo lo que hay, ese principio abstracto, esa cristalización del mundo de las apariencias, es la solución más fácil y a la vez un tabú insuperable. Todo lo que tenemos a nuestro alcance es, como decía Nietzsche, un soñar sabiendo que se sueña. ¿Cómo es el juego del pensamiento en todo esto? El pensamiento tiene también una ambivalencia insoluble. Procede de manera operacional, pero también de manera radical. Se pone en juego como una sístole y diástole en la absorción y emisión de ilusión. El pensamiento operacional absorbe el oxígeno del mundo y con ello tiende a apagar su ilusión radical por falta de combustión. Ahora, ¿por qué no hemos podido metabolizar las apariencias puras? ¿Por qué no nos hemos sentido inclinados a mantener la dicha de las formas? Hemos inoculado cierta desdicha en la ilusión, ¿no? Precipitándola como realidad. ¿Por qué el hombre se recrimina a sí mismo ser lo que es y ha decidido volver sobre los pasos de su creación para modificarse genéticamente, para convertirse en otra especie de la que no avisora la forma aún? ¿En qué desembocará esta voluntad de perfeccionar la especie, esta eugenesis, esta modificación genética de la realidad, esta hibridización? ¿Acaso sea el atajo que el hombre ha tomado hacia su propia desaparición? Porque la especie se ha lanzado a desaparecer mediante un proceso de edición de sí misma, como un texto en un procesador de textos al que se le corre el corrector automático. Pero en el intento de perfeccionar su ortografía está insensiblemente corrigiendo su gramática y su lenguaje. Estoy apabullado de las voces grabadas, las voces vivas y presentes. Estoy apabullado. Me hizo recordar un cuento de Borges, donde el poeta del emperador amarillo, que es llamado a celebrar con su palabra la magnificencia de la obra que ha hecho construir el emperador, comete el pecado de nombrarla y a la par de hacerla desaparecer. Inmediatamente el emperador hace que el poeta pierda la cabeza por haberle hecho desaparecer el palacio que había construido. Y Borges nos dice al final, los descendientes del poeta seguirán buscando la palabra del universo y no la van a encontrar. Esto es lo primero que me vino a la cabeza. Lo segundo que me vino a la cabeza en este instante, pero lo primero que me vino a la cabeza cuando ingresé a este predio fue una frase de Heidegger, cuando Heidegger nos recordaba que la existencia del poema de Parménides justificaba por sí sola la inexistencia de bibliotecas enteras llenas de libros de filosofía. Creo que efectivamente es así. Creo que, y ahora me refiero a lo que quiero decir desde la perspectiva de alguien que se ha dedicado al pensamiento medieval, estamos entre la letra y el deseo. Cuando digo que estamos entre la letra y el deseo, quiero decir que estamos como los dos personajes que logran escapar del gran incendio de la novela, del gran incendio de la biblioteca de la abadía en El nombre de la rosa. Uno es el deseo y el otro es la letra. Y se despidieron al final de la novela sabiendo que jamás volverían a encontrarse. Yo tengo la impresión, siempre tuve la impresión, y hablando con Walter se me ha reforzado, y en las clases que doy también, digamos, tenemos que seguir buscando la palabra del universo a sabiendas de que no la vamos a encontrar. Tal vez eso sea
la esencia de la filosofía, buscar a sabiendas de que no nos encontramos. Y lo que Agustín decía refiriéndose a Dios, al que busca a Dios, cuando nos decía, comprendisti, non es Deus. Si lo comprendiste, dejalo porque no es un ídolo, es algo que lo sustituye, es algo que se interpone en el camino entre vos y él, pero no es lo que vos estás buscando. Pero voy a ir al punto ahora. Walter y yo nos conocimos en el año, si yo no recuerdo mal, 98. En una circunstancia en que la vida le puso a él un obstáculo en primero y me puso a mí en su camino como segundo obstáculo. Esa fue la oportunidad en que nos conocimos y en este caso hemos seguido siendo interlocutores, siendo conversadores, a pesar de que hemos pasado mucho tiempo en silencio porque no nos encontrábamos, porque nos cruzábamos y apenas nos saludábamos. En las oportunidades en que se nos ofrece la posibilidad de hablar, hablamos y nos escuchamos. Lo que dijo Enrique respecto de la capacidad de escuchar, referido a Walter, es realmente así. Lo que dijo también la directora de la editorial al respecto de la paciencia de Walter es realmente así. Walter es dueño de un, o mejor dicho, al revés, está apropiado por un alma hospitalaria, tiene un alma hospitalaria, tiene un alma que es magnánima, y eso no es fácil de encontrar y tampoco es fácil de acompañar, porque hace que las palabras sobren, hace que las palabras huelguen, y así estamos acá tratando de decir algo acerca de un libro, porque de eso se trata. Estamos en un templo lleno de libros que reclaman para sí la certeza de la verdad. Y este que estamos presentando es un libro, no diría un libro más, es un libro importante. Para mí lo fue cuando leí el contenido, lo fue en las discusiones que mantuvimos. En esta oportunidad, el doctor Sensi, voy a leer porque si no voy a seguir hablando un rato más largo. Me alegra invitándome a presentar su libro, Baudrillard y el cuerpo, que la Universidad de San Martín edita en coedición con Jorge Baudino en la colección Humanitas. Basta una mirada al subtítulo del texto que ahora presentamos para entrar sin dilación en el núcleo de la obra. Metamorfosis, metafísica y simulación. La metamorfosis no es únicamente una figura teórica, sino un modo de destinarse las cosas que como registros que ofrecen alternativas al cuerpo para que halle su condición, la presentan de esta manera, como ilusión, como realidad, como simulación. Como ilusión ofrece la metamorfosis del mundo. Como realidad, atravesado por la metáfora, esa precisa condición metafísica de la modernidad. Como hiperreal, determinado desde la simulación y funcionando metastásicamente. De este modo queda escandido el subtítulo y el texto, que en su urdimbre densa muestra, en la medida de lo posible, tratándose del pensamiento de Baudrillard, emergencias estructurales de lucidez analítica. Esta imagen final de Baudrillard sacando una foto a nosotros, para mí una metáfora de lo que es este encuentro y una felicidad que empieza por un agradecimiento múltiple, diverso. En primer lugar a la familia que ha soportado años de teclear, bueno, en fin, esa letra que busca un deseo, ese deseo que para que tenga valor tiene que tardar su tiempo, pero todavía me sorprende los efectos de ese trabajo, ¿no?
En primer lugar, esa fatal encuentro con Enrique fue porque perdí a mi director de tesis doctoral por diversas razones, y Enrique fue quien hizo las veces de ese director. Y no gané un director, gané un amigo, lo cual es mucho más valioso que alguien que acompañe, que lo acompañe a uno en una aventura intelectual. Y de luego que Enrique Valiente Valles es casi, diría, un ghostwriter de este libro en parte, ¿no? Alguien que coescribió el libro conmigo en tantos diálogos, en tantos encuentros, ¿no? Y desde luego Baudrillard, que ha sido el otro gran escritor del libro, ¿no? Yo, siguiendo con la metáfora de Enrique, la metáfora cosmológica, Baudrillard ha sido una especie de atractor extraño, digamos. No algo para orbitar, ni un agujero negro, esos dos peligros, ¿no? Sino alguien que lo desvía de ciertas trayectorias para encontrar después, en fin, qué resonancia uno encuentra con él y su pensamiento tan particular, ¿no? Creo que he sido afortunado en encontrarme con un pensamiento como el de él, creo que hemos sido afortunados. Porque, digamos, uno encuentra el vértigo de su pensamiento, también encuentra tal vez la posibilidad de una propia voz, modestamente ensayada aquí, digamos, en ese juego como una banda de Moebius, uno entra en su pensamiento y sale de él al mismo tiempo, ¿no? Y para mí también este momento es muy feliz de verlo también a Cayetano Del Elio, que ha sido muy importante para mí en el momento de la tesis, ¿no? Y de luego Tito, que es el amigo que descubrí después de este texto, ¿no? Yo una vez que terminé de escribir este libro, abandoné todos estos temas. Y encontrarme con este libro después de 18 años, gracias a esa paciencia que ahora reivindican, que me tengo que creer esa paciencia ahora como una especie de pop postmoderno, digamos, que acepta. Pero bueno, infinitas gracias a Daniela que confió poner en esa colección este texto, ¿no? Y probablemente ella resuelva bien esa inscripción de Kant que dice que no ha perdido aún el sentimiento de la humanidad. Y bueno, este texto vago tiene que ver un poco con esa confianza en una humanidad que, como ha rescatado, ha enfatizado Enrique, tal vez no sabe aceptar el duelo que sacó del mundo. ¿Por qué le tememos al mundo, a las apariencias, a la ilusión radical? Bueno, creo que de ese miedo nace la metafísica, nace la realidad, nace el principio de realidad. Y tal vez por eso yo me alejé de estos temas, ¿no? Y después me acerqué a los temas de arte. Después todas mis producciones se han acercado a temas del arte, digamos, donde tal vez esa ilusión encuentra todavía una posibilidad. Encuentra tal vez el tránsito posible donde el cuerpo en primer lugar es el primer objeto poseído por esa ilusión y por esa transfiguración posible. Y porque creo que ahí hay una resonancia con el lenguaje, con el pensamiento. De una forma privilegiada, porque tal vez un intelectual tiene solo la posibilidad de entrar en interlocución teórica con el mundo. Pero tal vez un artista tiene la posibilidad de entrar en una correspondencia creativa con el mundo y doblar la apuesta sobre la ilusión. El pensamiento es eso, doblar una apuesta sobre el mundo, desviarlo de alguna manera, como hace el mundo con una micropartícula, ¿no? Que cuando llega a la mirada del observador ya no está allí. Entonces el pensamiento ocupa ese lugar, ¿no? Por eso para mí encontrarme como con esa estrella muerta que aún deja su luz, ¿no? Yo creo que encontrarme para mí con ese texto, cuando lo estaba revisando para la publicación, fue encontrarme con eso, con un texto que también era ajeno para mí mismo en muchos momentos, ¿no? Era como si leyera a otro autor, ¿no? Me encontraba con un trabajo que hoy no podría volver a escribir, por ejemplo. Hoy no tendría ni la fuerza, ni la dinámica, ni el pulso, ni el ritmo de alguien, bueno, debo decirlo, más joven, capaz de abordar con cierta intensidad, con despertarse temprano o de robarle horas a la noche para descubrir ciertas cuestiones, ¿no? Y para dejarse atrapar por el pensamiento de un autor y alejarse de él. Y por eso para mí también este libro tiene un efecto de alteridad, de distancia, y también me encuentro con él. Y también me encuentro con él con un título que yo, bueno, digamos, imaginaba de otra manera, pero bueno, también las palabras son ajenas, ¿no? Y el título que yo tenía pensado era un título ajeno.
pensaba llamarlo el objeto singular. Porque creo que, a tu pregunta, Enrique, ¿dónde está la dualidad? Creo que la dualidad final es esto, ¿no? La singularidad y la alteridad. Y después de este libro he seguido la otra senda, la senda de la alteridad. El otro texto que escribí después de este se llama Estéticas de la Alteridad, y ahí siguió un poco mi camino. Y entonces, por no encontrarme con esa palabra, la singularidad del cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que, como vos decías, de Borges y el hecho creativo, el hecho estético, ¿no? Es una inminencia que nunca se produce finalmente, ¿no? Y que por suerte guarda ese velo, ¿no? Recordaba cuando me hablaba Enrique, recordaba lo que decía Marilyn Monroe, ¿no? Ella nunca dormía desnuda, dormía siempre con unas gotitas de Chanel número 5, ¿no? Porque siempre hay como un velo, siempre hay como un enigma, nunca está eso absolutamente expuesto, ¿no? Y creo que el cuerpo es esa condición, nunca estamos totalmente expuestos, siempre estamos recubiertos de alguna manera, ¿no? Simbólicamente y ofrecidos haciendo intercambio, ¿no? Por eso, tal vez lo extraño es esta época, que ha perdido la ilusión, ¿no? Cuando yo también entraba a la feria hoy, Enrique hacía un comentario acerca del porqué de la existencia de los libros, ¿no? Cuando tal vez un solo poema justifica todo, ¿no? Tal vez ahí está esa palabra perdida, buscada, ¿no? Esa palabra divina que contenga todo, ¿no? Pensaba qué valor tienen los libros en una época en donde la información ya no necesita de los libros, el conocimiento ya no necesita. El libro es una suerte de lastre para la velocidad de la información, de la comunicación. Cuando el libro ha sido un maravilloso objeto adaptable a la anatomía humana, el libro, un acontecimiento antropológico, el libro como objeto, ¿no? Que despierta ilusiones, imaginación, ¿no? que nos traslada a otro mundo, que es un portal, es un umbral, es una compañía, es el diálogo maravilloso con otro y con uno mismo, ¿no? A uno lo descubre en su alteridad, descubre singularidades así. Pensaba que eso parecido al cuerpo. El cuerpo también es ese objeto extraño, singular que nos acompaña, ¿no? Pero también le cabe al cuerpo algo parecido a lo que le cabe, tal vez, en alguna dinámica a los libros. Ser objetos de culto, de una tradición, ¿no? De una cofradía secreta que todavía entiende que allí algo puede pasar, algún misterio, algún enigma se guarda allí, como el cuerpo mismo. Es cierto, uno, digamos, se ha transparentado en el código genético. El cuerpo no tiene misterios en ese plano, pero el cuerpo como tal sigue siendo un enigma. Su propia presencia, su propia corporalidad, su propia materialidad, ¿no? Algo así como las palabras de un poema siguen siendo un enigma, ¿no? Más allá del significado que cobran. Uno imagina que subrepticiamente guarda significaciones que nunca se van a desocultar. Y que nunca podemos traducir ese poema, nunca podemos traducir al cuerpo, nunca podemos traducir esas verdades que solo sirven como tal si están detrás de un velo. Como esa frase maravillosa de Nietzsche que dice: nunca creeremos que la verdad pueda seguir siendo si le corremos el velo. Bueno, al cuerpo mismo también, y yo cometí esa osadía de querer descifrar un poco, pero tampoco descifrarlo, sino que finalmente volverlo otra vez allí. Poner un velo más, ¿no? Para que de algún modo uno quiera transitar, ¿no? O en todo caso una nueva órbita. Y capaz de en algún momento de encontrar otro sol, otro atractor, digamos, que pueda hacerlo entrar en otra órbita. Creo que eso también sería un buen homenaje a Baudrillard. Apropiarnos de su pensamiento y soltarlo. Hacernos, digamos, cargo de esa tradición y soltar esa tradición. Porque pienso que Baudrillard puede ser una tradición. Y como decía André Malraux, la tradición no se hereda, se conquista, ¿no? Yo creo que hay que conquistar el pensamiento de Baudrillard para dejarlo en otro lugar al mismo, ¿no? Yo creo que es la manera que él ha hecho con su pensamiento. Y en efecto me parece que el cuerpo, como esas, ¿no? Como si fueran una estela más, un brillo más de ese astro apagado, pero que sigue mandando su radiación, ¿no? Pienso que el cuerpo es un destello de su pensamiento que hoy nos sigue alumbrando o puede seguir alumbrando, ¿no? Porque parte un poco del texto es ver en composición de qué otros objetos de la época, con qué otras lógicas se encuentran. Porque analizar el cuerpo es de alguna manera analizar el destino de la cultura, el destino de otros fenómenos. Recién Enrique recordaba el capítulo final, que efectivamente fue el último capítulo que escribí, el destino de la pasión, el problema de la pasión en un mundo que, por un lado, o se ha exacerbado con la pasión o la ha ninificado, la ha extenuado.
cómo recuperar esas fuerzas, esas potencias, ¿no?, que uno ante la lectura de Baudrillard ha tenido siempre, ¿no? Esa atracción por el pensamiento, por la ilusión, por la seducción del pensamiento, ¿no?, que ha sido tan vital para uno en un mundo que entiende que, por otro lado, pasa por la gran fascinación que es la anulación de toda pasión poderosa como el Baudrillard, o por la pasión de la metamorfosis del mundo, de la ilusión del mundo, o por otro lado, esta suerte de nihilismo de la pasión, y las pasiones enervadas, afectadas, ¿no?, el odio, la visceralidad, bueno, la falta de hospitalidad creo que la vivimos permanentemente, ¿no? Uno todavía soñaría ser como ese Ulises que llega famélico después de su naufragio, ¿no? Hablando un poco de una metáfora como vos recordabas de